Familia amada, bendiciones, buenas noches. Bienvenidos a nuestro servicio de estudio bíblico. Estábamos un poco retrasados, discúlpenos por favor, pero ya estamos en vivo. Estamos en vivo y listos para aprender, para crecer, para recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Así que bienvenidos a todos. Gracias a todos los que se nos van a unir, a todos los que se van a conectar con nosotros esta noche. Ayúdenos compartiendo con sus contactos, ayúdenos compartiendo en su página de Facebook, ayúdenos compartiendo en su página personal. Todas estas cosas nos ayudan un montón para nosotros poder continuar haciendo lo que el Señor nos ha mandado, que es poder edificar al cuerpo de Cristo. Ven y bendiciones, bienvenido, qué bueno, amado, que ya esté por acá. Vamos a dar unos minutitos a los que se nos van a ir integrando. Mientras tanto, yo estoy por acá también intentando ver si podemos transmitir, aunque sea un poquitito, por Instagram también, para todas aquellas personas que quizás también se nos pudieran unir en Instagram. Hola Damaris, bendiciones, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que cada miércoles ustedes están ahí fielmente conectados con nosotros. Creemos que esta serie que hemos iniciado del libro de Hechos es una serie que será de bendición y de edificación a todo el cuerpo de Cristo. Así que asegúrese de compartir con la mayor cantidad de personas que usted pueda, porque definitivamente lo que vamos a aprender esta noche sé que nos va a bendecir, que nos va a ayudar, que nos va a poder ver la palabra del Señor, como dice un predicador por ahí, con ojos nuevos. Siempre es bueno volver a la palabra, siempre es bueno releer, siempre es bueno que al momento de estar en un estudio, que al momento de escudriñar las escrituras, usted se asegure de tener una libreta, un lapicero, de tener diferentes versiones de la palabra del Señor, versiones contemporáneas, versiones más antiguas, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder profundizar un poquito más. ¿Qué quiso decir el escritor aquí? ¿Cuál es el contexto histórico de eso que estamos leyendo? ¿A quién se habló? ¿A quién se le habló eso en la escritura? Eso te va a ayudar a poder entender el texto bíblico. ¿Bajo qué contexto se habló? ¿Bajo qué, a qué público se le dirigió? ¿En qué contexto cultural se habló? ¿En qué época se habló? O sea, todo ese tipo de cosas nos ayuda a poder profundizar y entender las escrituras desde un punto de vista más objetivo y que podamos obviamente crecer en nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Así que bienvenidos a todos. Nos amamos. Déjenlo ahí, pastor. Voy a ver si transmito por Instagram. Amamos tenerles aquí a todos ustedes. Les bendecimos en esta noche y damos gracias al Señor por sus vidas. Ay, pastor, ayúdeme ubicándolo aquí adentro. La pata que quede dentro para poder bajarlo. Ahí. Muy bien. Gracias, pastor. Estamos tratando de poder ver si podemos llegar hasta Instagram también. Aquí como que falta alguien, ¿verdad que sí? ¿Dónde está la persona que nos falta en el estudio bíblico hoy? Venga, pastor, venga, nos falta el pastor, pero ya está llegando. Vaya ubicando su Biblia, vámonos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 2 y 3. El 4. 3 y 4, pastor. 3 y 4, perdón. El 5. Ah, pero el pastor nos va a llevar rápido hoy. Pastor, pero usted nos va a llevar rápido hoy. Bueno, aquí llegó el pastor. Pastor, aquí lo estaban aclamando. Aquí estamos. Santo Dios, se apaga aquí. Aquí lo estaban aclamando. ¿Que dónde estaba la persona que faltaba? Llegó la persona que faltaba. Salude bendiciones, a su público, familia, pastor. bendiciones. Un poquito rápido, estábamos... Hola Indira, ¿cómo estás? Hola, Qué Indira. gusto verte por acá. Dios te bendiga mucho. Estábamos en Norte Carolina y gracias a Dios ya estamos por acá para compartir con ustedes. Como la pastora decía, seguimos en la misma secuencia del libro de los Hechos. Así es. El libro de los Hechos, la semana pasada estuvimos mirando los primeros 3 capítulos. Hoy vamos a hablar sobre... Perdón, David, sin hielo, por favor. Vamos a hablar sobre el capítulo... Perdón, familia. El capítulo 4 y el 5. Y en el capítulo 5 hay una historia bien famosa que
hay un gran aprendizaje. Sí, y señor. es la historia de Ananías y Zafira. Usted va a escuchar algunas cosas que quizás son nuevas para usted, pero sí vamos a compartir y vamos a aprender más sobre este tema. Muy bien. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Recuerden, a los que se conectan ahora, pregunta, comentario, siéntase en la libertad. Nosotros siempre disponemos de ese tiempo para poder leer sus comentarios, para Amén. poder leer sus preguntas y que podamos compartir entre todos. Amén. Sí, Señor. El libro de Hechos, como habíamos dicho al principio a todos los que se conectan, el libro de Hechos es un libro donde relata la historia de los primeros pasos de la iglesia primitiva, escrito específicamente por Lucas, el médico, donde Lucas es el único evangelio, ojo con esto, donde da detalles que ningún otro evangelio lo dio, y eso que Lucas no anduvo con el maestro. Así es. Pero el libro de los Hechos es un libro, según los estudiosos, es un libro sumamente literario, sumamente profesional, da muchos datos específicos, muchos detalles, y esto se debe a que Lucas era una persona dada a la escritura y una persona preparada. A diferencia de los demás discípulos, Lucas tenía una profesión. Así es. O sea, una profesión reconocida y valorada por la sociedad. Gracias, mi hijo. Los demás tenían un oficio. Un oficio. Lucas era un médico por excelencia. Y aquí tenemos, perdón familia, en el capítulo 4, dar un resumen antes de llegar al capítulo 5. Dice, cuando ellos hablaban estas cosas al pueblo, los sacerdotes, los saduceos y los dirigentes del templo se levantaron en su contra, enfurecidos contra ellos porque enseñaban al pueblo y predicaban sobre la resurrección de entre los muertos por medio del Cristo. ¿Por qué se levantaron los judíos, los sacerdotes y principalmente el grupo de los saduceos en contra de los apóstoles? No era necesariamente porque hablaban de Cristo, sino, como dice la Biblia, hablaban de la resurrección de los muertos. Había un punto neurálgico para ellos levantarse en contra. En aquellos tiempos habían dos grandes grupos políticos religiosos. Eran los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran un grupo donde la élite de gente con dinero, gente importante, pertenecían a este grupo. Gente que tenía relación y tenía mucha conexión con Roma, pero tenían un problema a diferencia de los fariseos. Y es que los saduceos no creían en la resurrección. Mas los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Por eso es que vemos que cuando los discípulos empiezan a predicar sobre la resurrección de los muertos, Empieza el choque. pero el choque empieza con los saduceos, porque era algo que para ellos iba en contra de lo que ellos conocían. Y dice la Biblia que principalmente Juan y Pedro fueron apresados. Y a partir de ahí usted ve un sinnúmero, si usted lo ha leído, el capítulo 4, cómo Dios empieza a utilizar la fuerza sobrenatural para liberar a los primeros discípulos, al punto de que en una ocasión los sacó de la cárcel y nadie se dio cuenta. Ni el carcelero, nadie se dio cuenta de lo que había acontecido. Y esto era para testimonio. ¿Por qué? Porque en el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 personas. En el segundo mensaje se convirtieron 5,000. Eso era un escándalo. 8,000 personas en un lapso de menos de un mes que se convirtieron al cristianismo. Era un escándalo para los judíos y era un escándalo para Roma. ¿Pero por qué? Porque Dios le había dado la encomienda a los apóstoles de que Él iba a estar con ellos y de que su palabra iba a ser predicada no solamente con palabras, sino con demostración de poder. Ahí vemos, pastor, la soberanía de Dios. Porque si usted lo mira desde la parte literal, usted diría, pero ¿y cómo Dios lo libera si ellos están presos? Eso es ir en contra de lo que humanamente está establecido. Así es. Hay ocasiones en las que Dios hace cosas que Dios no necesita pedirle permiso a nadie, hermano.
que Dios no va a proceder de la manera normal que nosotros esperaríamos que Él proceda. Bien, ahora vamos a entrar, vamos a empezar de lleno al plato fuerte de la noche. Y el plato fuerte de la noche viene empezando en el capítulo 5. Pastor, pero mire, usted no llegó para el capítulo 5. Bueno, usted lea los capítulos anteriores y llegue hasta el capítulo 5. Sí, lo que pasa es que el capítulo 4 específicamente resume cuando ellos empiezan a predicar, cuando fueron encarcelados, cuando empezó... Y el capítulo 3 habla sobre el cojo que ellos encuentran en la Hermosa. Que ellos sanaron, exactamente. Le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Así es. Voy aquí a compartir la transmisión, familia. Un segundito, por favor. Muy bien. Recuerde que cada vez que estamos en el estudio bíblico les animamos a comentar, a compartir, a dar like, a dar el corazoncito, porque eso nos ayuda a que el algoritmo nos presente en muchos otros lugares y a compartir. Comparten su página, comparten sus grupos de Facebook. Pastor, compártalo por favor en los chats de la iglesia, sí, para que muchos hermanos sepan que ya estamos en vivo. Y nos vamos al capítulo 5. Recuerde que si usted tiene dudas, preguntas, o usted leyó algo y quisiera aportar, porque usted leyó algo en la palabra que le pareció interesante, tiene algo que usted investigó e indagó y lo quiere compartir con nosotros, póngalo ahí en los comentarios, que queremos leer cada uno de sus comentarios. Ok, dice primero la Biblia que los primeros cristianos junto con los apóstoles tenían todo en común. No se me vaya, porque aquí vamos a entrar en una parte muy interesante y muy importante. Ellos tenían todo en común, pero ¿qué sucede? Era algo que no fue Dios que le ordenó a ellos que lo hicieran así, sino que la misma hermandad, la misma unidad que tenía, hacía que los discípulos no fueran tan materialistas, que los discípulos no fueran personas apegadas a lo material, a lo que es vanidad. Es tan así que la Biblia dice que las posesiones de aquellos que eran ricos, ellos la vendían, ojo con esto, y la llevaban a la sinagoga. Lo que ellos poseían, ¿para qué? Para que se repartiese entre los pobres. Pero dentro de ese grupo habían dos personas que eran marido y mujer muy fieles hasta ese momento, llamado Ananías y Zafira. Cualquiera cree que son dos hembras, pero uno es varón. Ananías, como de bachatero. ¿Qué sucede? Ananías y Zafira habían creído en Jesucristo. Y ojo, yo le voy a decir algo a usted que quizás nunca ha escuchado sobre Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran fieles seguidores de Jesucristo y colaboradores de los apóstoles. ¿Qué sucede? No solamente Ananías y Zafira eran las personas que tenían alguna propiedad, la vendían, ojo, daban 1%. No era el total. No. Okay. Era 1% que ellos daban, una parte a los apóstoles, podríamos decir el diezmo, para que se pudiera administrar y dar entre los pobres. ¿Qué sucede? Dice la Biblia que Ananías y Zafira acuerdan vender una propiedad. Vendieron la propiedad y primero Ananías va delante de Pedro, que en ese entonces era el que llevaba la cabeza, el líder de ese movimiento. ¿Qué sucede? Vaya conmigo a la Biblia, capítulo 5. Capítulo 5, verso 2. Y habiendo sustraído una parte de su precio, lo ocultó. Estando enterada su esposa, eso fue en común acuerdo, y trajo lo que le sobró del dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Espéreme, pastor. Pero si era solamente una parte que ellos tenían que dar, ¿por qué ellos se escondieron? Buena pregunta. Porque yo en todo momento entendía que ellos, tenían que dar el total. Y que por eso quizás escondieron una parte del dinero. No. Cuénteme usted en los comentarios si eso era lo que usted también pensaba o es lo que ha escuchado que se ha predicado. Porque yo he escuchado en muchas ocasiones que se ha predicado que ellos no llevaron el total, sino que llevaron una parte y que ahí estaba el total. El problema, míralo aquí, lo dice claro. Y habiendo sustraído una parte de su precio, el acuerdo era el siguiente. Cada persona cuando vendía algo, no la totalidad,
sino llevaba una parte a los apóstoles para repartir. Era como una acción caritativa, una acción voluntaria para poder ofrendar. ¿Qué sucedió? Ellos recibieron un dinero de una venta de un campo que vendieron. Vendieron una propiedad, recibieron el dinero. ¿Dónde radica el problema? No es en el dinero específicamente. Ah, ¿no? No. ¿Y dónde que radica? Cuando llega donde los apóstoles, específicamente donde Pedro, Ananías llega primero. Y le dice a Pedro, mira, aquí está una parte. Pero el Espíritu Santo ya le había revelado a Pedro qué había hecho Ananías y Zafira. El hecho que hizo que le produjera la muerte a Ananías y Zafira fue primeramente tratar de engañar a Dios. ¿En qué sentido? Dios nunca le dijo a él, tiene que darme tal cosa. Pero ellos, de la parte que le quedó, sustrajeron una parte. De la parte que le correspondía entregar a la iglesia, sustrajeron esa parte y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, mira, aquí traemos esta parte. Ese es el total de lo que teníamos que Ese es el total. Pero ¿qué pasa? Ya el Espíritu Santo le había revelado a Pedro que de la parte que le correspondía entregar, que ya había dispuesto, sustrajeron una parte de esa. ¿Por qué? Porque el corazón de Ananías estaba en la avaricia. Era un avaro, era un codicioso de lo material, del dinero. Y trató no de engañar a los apóstoles, de engañar a Dios. Un ejemplo, es como que usted le diga, Señor, yo te voy a dar $100,000 de la venta que yo haga, un ejemplo. O el diezmo, como usted entienda. Si usted convida con el Señor de dar eso conforme a su corazón, y al momento de usted entregarlo, el enemigo toca tu puerta como hizo. Ay, sí. Ojo con esto, como pasó con Ananías y Zafira, tocó su corazón y le dice, eso es mucho. Eso es mucho dinero. Pero ese dinero la iglesia lo va a utilizar en otra cosa. Tú estabas emocionado cuando tú hiciste esa promesa. No, vete, dáselo a los pobres. Los pobres lo necesitan. Dios se va a poner contento contigo. El que hace eso está engañando a Dios. Porque lo de Dios es lo de Dios y lo del César es lo del César. Dios no te va a decir dame o dame X cantidad. No, es lo que hay en tu corazón, pero no podemos engañar a Dios. Wow. Y como Ananías pensaba que los apóstoles no se iban a dar cuenta, entonces sustrajo esa parte. Y Pedro le responde lo siguiente. En el verso 3. Entonces Simón le dijo, Ananías, ojo con esto. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón de esta manera para que mintieras al Espíritu Santo y ocultaras una parte del dinero del precio del campo? Para todos aquellos que creen que Ananías y Zafira iban a dar todo lo que consiguieron de la venta, no es así. Una parte. Y dice el verso 4. ¿Acaso no era tuyo antes de que lo vendieras? Claro. Y una vez vendido, ¿no tenías autoridad también sobre su precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sabes lo que Pedro le está diciendo? Ananías, pero esa propiedad era tuya. Claro. Nadie, ni aun Dios, tenía autoridad sobre ti. Y aún después que la vendiste, el dinero era tuyo, Ananías. O sea, en pocas palabras, no había necesidad de hacerlo. Y yo creo que esto se va mucho más allá. Pastor, pero páreme el estudio bíblico porque aquí yo no veo a nadie comentando, ni dando like, ni compartiendo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se nos fue la gente, pastor? O está frisado. O está frisado es. Yo creo que está frisado. Porque es que yo no veo la gente. ¿Dónde está la gente? Pastor, yo pienso que esto aplica no solamente para la parte económica. Yo pienso que esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Si Dios es tu todo y Dios llega a un momento de tu vida donde exige de ti mayor tiempo, mayor consagración, mayor rendición, ¿cómo es que nosotros nos atrevemos a dosificar lo que vamos a hacer para Dios o lo que le vamos a otorgar a Dios? Hay gente, por ejemplo, que dice, no, yo voy a la iglesia, pero que el culto no sea largo. Sí. Es lo mismo. O sea, estoy dosificando, estoy haciendo
una clasificación de lo que yo hago para Dios. Él lo está condicionando. O estoy condicionando lo que yo hago para Dios. Y yo creo que eso hay que prestarle mucha atención, no solamente el dinero, sino llevar esto a todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué Dios nos está exigiendo que nosotros lo estamos dando a medias? Pedro le hace una aclaración bien precisa a Ananías. Le dice, Satanás llenó tu corazón de esta manera para que mintiese al Espíritu Santo. Wow. Fue Satanás que tocó la puerta de Ananías y Ananías le abrió las puertas. Por eso Pedro le dijo, y es que es lo que yo digo, a Dios no le interesa que tú des 1 millón, 2 millones, no. El problema no es la cantidad. El problema es por qué tú haces las cosas. Sí. Lo importante aquí es la intención por la cual, y te voy a decir algo, tú puedes engañar a tu líder, puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a cualquiera. A Dios nadie lo puede engañar. Amén. Dios sabe cuál es la intención que hay en tu corazón por la cual tú haces las cosas. Y es ahí donde Pedro está haciendo énfasis en ese tipo de engaño. ¿Por qué? Porque hay personas que se venden de una forma cuyo corazón está muy lejos de Dios. Sí, señor. Hay personas que se venden más espirituales que los demás, más santos que los demás. Incluso por lo que dan. Por lo que dan. Por lo que hacen, por lo que dan, por el servicio que otorgan al Claro. Señor. Por el nombre de su liderazgo. Yo me creo que soy más superior que el otro, porque yo soy una persona que yo busco de Dios. Gente que se jacta diciendo, yo oro tantas horas al día, yo ayuno tantas veces a la semana, yo hago tal y cual cosa. Eso no es malo, pero hay un problema. Si tú haces todo eso y no obedeces a Dios, estás pasando hambre, perdiendo el sueño y perdiendo el tiempo. Pastor, pero usted iba bien, pastor. Pero es lo que dice la Biblia. Por eso la Biblia dice, es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Eso es así. Tú puedes aparentar y engañar a alguien, pero a Dios no se puede engañar. A Dios no se puede engañar. Porque Dios no puede ser burlado. Eso es así, eso es así. Y hay que tener mucho cuidado de cómo uno toma lo que hacemos para Dios. Porque muchas veces nosotros podemos escudarnos detrás de un panorama que parezca espiritual para poder sustentar o cubrir cosas que nosotros podemos estar viviendo a lo interno. Porque ¿qué le dice Pedro a Ananías? Eso era tuyo. No había necesidad. No había necesidad de mentir. Si tuviese querido, dice, yo no hago nada. Pero ¿sabe, pastor, por qué pasa eso? Ya que la gente no está comentando, yo lo voy a interrumpir y le voy a comentar. Mire, por cierto, entre aquí, pastor, a ver si la gente está comentando y será que está esto frisado que no vemos los comentarios. ¿Sabe por qué pasa esto muchas veces, pastor, en este tiempo, en el siglo XXI? ¿Sabe por qué? Usted ve, aquí hay comentarios que no nos están saliendo aquí. Bendito Dios. ¿Sabe por qué pasa esto en este tiempo, pleno siglo XXI, pastor? ¿Estamos frisados? No. Yo creo que estamos frisados. Con razón es que no estamos viendo los No, pero ya estamos en el aire. Sí. Ah, ya, ok. Mientras tanto, bendecimos a Indira, bendecimos a Elizabeth, a Natalie, a Yarisa. No sabemos por qué los comentarios aquí donde estamos transmitiendo no se nos están reflejando, pero gracias a todos los que están comentando, compartiendo y dando like. Eso nos ayudaría muchísimo. ¿Sabe lo que pasa, pastor? Muchas veces la atmósfera espiritual que se ha vendido hace que la gente termine pecando y mintiendo. Por ejemplo, si usted como pastor dice que usted ora 10 horas al día, la gente lo ve a usted como más espiritual. Pero una persona de una dimensión que no vive en la tierra. Entonces usted no baja de ahí. No, usted nunca ora menos de 10 horas. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está exigiendo. Eso es lo que el pueblo quiere oír. Eso es lo que la gente ha idealizado como que es lo correcto y lo normal. Entonces tenemos personas que están haciendo o diciendo que hacen cosas, pero la verdad es que lo están haciendo o diciendo para ser reconocido o visto por los hombres, pero su corazón no está allí. Y es ahí donde Pedro está haciendo ese gran énfasis. Exacto. O sea, tú no tienes necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque quizás puedes persuadir a alguien, pero a Dios no lo puedes persuadir. A Dios tú no lo vas a poder engañar. Wow. Porque ya Dios sabe lo que hay en la intención que hay en tu corazón. Sí, señor. Y esa fue la situación de Ananías. ¿Qué sucede? Pedro, ojo con esto. Miren,
este versículo bíblico se ha malinterpretado tantas veces, al punto de que gente han dicho de que esa maldición la dijo Pedro sobre Ananías. Ay. Y no fue Pedro que dijo esa maldición. No, fue algo. Por eso Pedro dijo, tú no has engañado a los hombres. Has tratado de engañar a Dios. Y es algo que Dios conoce el corazón del ser humano. Amén. Dios conoce cuáles son tus deseos. Cuando tú haces algo por Él, lo haces por amor. Cuando tú lo haces para glorificar a Dios, Dios lo sabe. Y Dios está pendiente de todo esto. ¿Qué sucede? La muerte de Ananías y de Zafira no fue por culpa de los apóstoles. No fue una condena de los apóstoles. La muerte de Ananías y Zafira, mira lo que dice la Biblia. Estamos, para aquellos que se nos han unido, bienvenidos a todos. Comente, comparte, de like, haga su pregunta. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 5. Dice, habiendo Ananías escuchado estas palabras, cayó y murió. Ay, Dios mío. Y un gran temor sobrevino a todos los que oyeron. Ananías le dio, ojo con esto, Ananías nunca pensó que Pedro le iba a revelar lo que él había planificado en su corazón. Y el susto fue tan grande que le dio un paro respiratorio, un paro cardíaco. Wow. Y murió del impacto, de la sorpresa. Por eso dice la Biblia que llegó un gran temor sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque, wow, ¿cómo Dios se le va a revelar a los apóstoles algo que Ananías y Zafira habían planificado en secreto? Pastor, aquí viene mi pregunta. Si usted no pregunta, yo voy a preguntar. Pastor, entonces ¿no era el propósito de Dios matar a Ananías? No. No es que Dios planificó, como se nos ha predicado por años, que Ananías y Zafira murieran por mentir. No, es que el detalle es... Porque, pastor, hubiese mucha gente muerta ahora mismo. Y más... Si Dios siguiera matando así, no, mire. y más que esto sucedió en el periodo de la gracia. Por eso. O sea, uno de los hechos más sangrientos, por así llamarlo, que vemos en el periodo después de que Cristo muere, el llamado periodo de dispensación de la gracia, es este. Ahora, escuche esto. Esto no quiere decir, yo sé que hay gente que nunca ha escuchado esto, que yo voy a decir. Esto no quiere decir que Ananías y Zafira se perdieron. Espérese. Ay, Dios mío. Ay, Espíritu de Dios. Pastor, usted iba bien. ¿Cómo que no se perdieron? ¿Por eso murieron por un pecado? No, pero entonces cada vez que usted peca se muere. No, pero físicamente. Ajá. Si es así, entonces todos estuviéramos muertos. Bueno, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos. Entonces, ¿por qué Ananías y Zafira murieron? Pero no, esa pregunta es suya, no mía. El profesor aquí es usted. Entonces, esa es la gran pregunta. Porque fue por un pecado. ¿Cuántos de nosotros no hemos pecado contra Dios? Muchísimo. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios? Mire, yo estoy casi que cierro esta transmisión y vuelvo y la abro. Porque es que yo no puedo estar sin comentarios, pastor. Yo no puedo. Yo no puedo estar sin comentarios. Yo no sé qué es lo que le pasa a los comentarios hoy. El detalle de Ananías y Zafira, el hecho de que, es que, mira, cuando un cristiano peca, no quiere decir que ya está condenado eternamente. Claro que no. Después del pecado hay un procedimiento que Dios estableció para un perdón, una restauración. El problema es que hay personas que se quedan con el pecado dentro tragado y se consumen por dentro y se hacen esclavos de ese pecado, y hay otros que lo confiesan y se apartan y alcanzan misericordia, como dice la Biblia. Pero el hecho de que Ananías y Zafira murieron de la misma forma y de la misma manera no quiere decir que se perdieron. Pastor, usted dice que Pedro no fue quien maldijo a Ananías. Ahora bien, en el versículo 9, Pedro dice, ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ahí hay una maldición, pastor. El detalle es el siguiente, y esa aseveración es importante. Cuando ya Ananías muere, Zafira, que era la esposa, no sabía nada. No, yo no sabía nada. Parece que ellos dos habían acordado, ve tú adelante, como eres el hombre, trata de persuadir al apóstol para que nos quedemos con esta parte de dinero. Ella viene, y vamos a ver lo que dice la Biblia. Después de 3 horas, entró también su esposa,
ignorando lo que le había sucedido. Y Simón le dijo, ojo con esto, escuche, pastor, escucha. Y Simón le dijo, dime, ¿vendieron el campo en tal precio? Ella respondió, sí, en ese precio. Pedro en ningún momento le dijo, ya Dios nos reveló lo que hizo tu esposo. No, claro que no. Y otra cosa más importante, cuando Ananías muere, el primero que se sorprende, ¿quién es? Pedro. Pedro no esperaba la muerte de Ananías. ¿Me está llevando? ¿Usted está siguiendo la línea? Pedro se sorprende. ¿Por qué? Después de la muerte, Pedro no dice nada más. Pedro fue el primer sorprendido. Por eso que esto sucedió, para crear gran temor entre los que estaban ahí, porque no solamente estaba Pedro. O sea, el Señor estaba permitiendo que esto pasara para sentar un precedente en el pueblo. Por eso dice la Biblia, ojo con esto, dice, y murió y gran temor sobrevino a todos los que oyeron. Para hacer un precedente de que lo que dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Eso es así. ¿Qué sucede? Seguimos entonces con Zafira cuando llega. Ojo, Pedro no le revela a Zafira. Y dice, ella dijo sí. O sea, Pedro le dio la oportunidad de ella redimir lo que ellos habían planificado en secreto. Eso es verdad. Porque si no, no le hace la pregunta. Tú sabes cuando una gente, a los hijos, que tú sabes cuál es la respuesta. Tú le haces una pregunta. Ay. Y ellos te mienten en tu cara. No, yo no. Sabiendo uno cuál es la respuesta. Eso mismo pasa con Dios. Por eso es mejor ser honesto y ser sincero. Sí, Señor. Amén. Yo lo hice. Sí, perdóname. Restáurame. Simón le dijo, por cuanto acordaron provocar al Espíritu de Dios, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ellos te sacarán a ti también. Entonces pudiéramos decir que esto que dice Pedro no es una maldición, sino que Pedro está hilvanando. Si pasó allí y el Espíritu Santo hizo ese precedente, a usted le va a ir lo mismo. Salúdeme, exactamente. Estoy aprendiendo, pastor. La felicito. Exactamente. Pedro, porque Pedro, Dios... Familia, los saludamos, les amamos. Gracias a los que están comentando, compartiendo y dando like. Por alguna razón que no sabemos, los comentarios no se nos están reflejando. No se nos están reflejando. No sabemos qué está pasando. Tenemos dos dispositivos abiertos y no los vemos. Voy a abrir aquí también a ver si logramos que por aquí sea. Y dice, y en ese momento ella cayó a los pies de ellos y murió. Wow. Y entrando los jóvenes la encontraron muerta. Y habiéndola recogido, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino un gran temor a toda la iglesia y a todos los que se enteraron. ¡Aleluya! Aquí estoy viendo los comentarios. Finalmente, gracias, ¿Y por qué no se ven los comentarios? Yo acá no sé por qué no se ven acá. Vamos a leer un par de comentarios, pastor. Yarisa dice, es que estamos en la época de mucho sacrificio y poca integridad. ¡Ay! Esa dolió, pero es muy cierta. El hermano Águedo dice, yo también les estoy viendo. Bienvenido, hermano Águedo. Damaris Mercedes dice, y Zafira siguió con la mentira porque él dijo que esa era la cantidad. Ay. ¿Y ahora dónde está el hilo? Dice Benny. Wendy dice que está aquí. Cristina dice, ¿quiénes eran Ananías y Zafira y qué hicieron? Pastores, no salen los comentarios ni los likes tampoco. Wendy, no sabemos qué pasó, pero gloria a Dios, aquí los puedo ver. Ellos no solamente murieron por hablar mentiras, sino también por haberles robado a Dios, dice el hermano Águedo. Sí. Pueden seguir comentando que ya podemos ver, gloria a Dios. Sí, aquí con respecto a la pregunta de Cristina, ¿quiénes eran Ananías y Zafira? Eran unos siervos de Dios. Nada más y nada menos. Ananías y Zafira eran fieles siervos de la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Wow. No eran dos personas extrañas. Eran personas que estaban dentro del grupo de los apóstoles, que también anduvieron con ellos, también predicaron y ministraban junto con los apóstoles. Eran alguien conocido por los apóstoles. Quizá por eso Pedro se lo encuentra tan raro que ellos hubiesen hecho eso. Exactamente, eran alguien conocido por los apóstoles. ¿Qué sucede? Cuando ellos se presentan donde Pedro y malversaron la parte, porque el problema, aquí hay una pregunta no sé si una pregunta del hermano Águedo. A ver. Léela por favor otra vez.
Ellos no solamente murieron por hablar mentiras, sino también por haberle robado a Dios. No, es que la muerte, lo primero es que dejaron que Satanás entrara a su corazón. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás vino para robar, matar y destruir. O sea, al ellos permitir, el primer pecado de Ananí y Zafira fue la codicia, el amor al dinero. Lo mismo de acá. Cuando Josué, la codicia, el querer tener, el aferrarse tanto en su corazón, estaba en el dinero. Yeah. Ese fue el principal problema de Ananías y Zafira, que le causó este mal o esta desgracia. ¿Qué sucede? Ya después de ahí que viene la mentira, encubrir el pecado. Ananías quiso encubrir pensando que Dios no se lo había revelado. Y Dios es tan fiel y tan bueno que le da una oportunidad a Zafira. Pedro le pregunta. Por eso que cuando tú estás en un juzgado, te hacen cuestionamiento para ver si tú confiesas y dices la verdad. Hay personas que dicen, no, yo no fui, yo no hice eso. Pero al final se va a saber la verdad. Claro. Porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. La diferencia es, todos pecamos, cometemos errores. La diferencia es aquel que encubre y oculta su pecado. Su falta. Y aquel que lo confiesa, se aparta y alcanza misericordia. Si Ananí y Zafira dicen, Pedro, si nosotros recibimos el dinero, íbamos a dar el diezmo a la iglesia, pero utilizamos una parte, nos dejamos engañar de Satanás. Si dice eso, ellos no mueren. Wow. Hay que... Ojo con esto. Que para decir eso, pastor, hay que doblegar el orgullo. Eso es una parte que el ser humano no nos gusta. Ojo con esto. Hoy en día las personas no mueren físicamente, pero mueren espiritualmente. Esa era mi próxima pregunta. ¿Por qué no vemos gente cayendo como Ananí y Zafira? No. Porque todos pecamos. Mucha gente. Sí, pero hay gente que tú lo ves físicamente vivo, pero espiritualmente está muerto. Por el mismo patrón de Ananí y Zafira. Wow. De encubrir y tratar de engañar o burlarse de Dios cuando Dios no puede ser burlado. Amén. Por eso es importante la confesión, es pedir y apartarse de todo aquello que nos hace alejarnos o nos hace pecar en nuestra vida espiritual. Y el verso 11 nos dice, es como la tapa al pomo de lo que pasa. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que la oyeron. Que cabe destacar que ese término iglesia, pastor, en el original no existía, era eclesía, que significa congregación, asamblea. Sí. Entonces, es esto de la iglesia, que mucha gente dice, eso es un invento del siglo XX en adelante. Esto viene desde la antigüedad. Esto no es un invento de 2 o 3 personas. No, pues eclesia es el término griego que se le daba, pero ellos se reunían en la sinagoga. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo. Amén. Y el lugar donde ellos se reunían era la sinagoga. Por eso es, si usted, un ejemplo, le va a dar algo a Dios, no lo prometa cuando usted no va a cumplir. Ay, sí. Primero, Dios no te lo está pidiendo. Es un acto de compromiso que tú haces con el Señor. Dios no te lo está pidiendo. El problema aquí no es el dinero. El problema aquí no son los recursos. El problema es querer burlarse de Dios. Como quien dice, Dios no se va a dar cuenta. Yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro, y quizás Dios no se va a dar cuenta. Es ahí donde radica el problema. Y es lo que le molesta a Dios, como usted le molesta como padre, cuando su hijo le miente en su cara, sabiendo usted que hizo algo malo. A uno le da más rabia que te hablen la mentira que lo que hizo realmente. ¿Cuántos padres hemos evitado darle una corrección a nuestros hijos cuando ellos dicen, sí, papi, yo lo hice, perdóname? Sí, señor. Uno tiene compasión con el hijo, pero cuando el hijo dice que no fui yo, que esto, y tú le ves la prueba, ay, y aún así se niega, ¿qué pasa? Entonces el padre se llena de ira. ¿Por qué? Porque el hijo cree que se está burlando del padre. Y eso fue el mismo acontecimiento que pasó con Ananías y Zafira. ¿Sirvió esto de precedente para las otras naciones que rodeaban a la iglesia, a la eclesía? ¿O eso fue algo que se quedó interno para ellos? No, esto fue algo que llegó hasta los confines. Todo el que escuchó esta historia le sobrevino un gran temor de que Dios no puede ser burlado.
un gran temor sobre todas las personas. Ese acontecimiento específico. El primer temor vino primero a los apóstoles. Sí, porque ellos nunca se imaginaron que esto iba a suceder. La primera sorpresa se lo llevaron los apóstoles. Sí. Segundo, las demás personas que estaban juntos con los apóstoles. Dijeron, hay que pensarlo 2 veces. Hay que pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque esto fue muy lamentable de que Ananías y Zafira, primero, ojo, cuando una gente comete este tipo de actos, ya previamente Satanás ha entrado en el corazón. Sí, ese tipo de cosas nunca se hace de la noche a la mañana. Hágame la pregunta, ¿puede una persona en la iglesia que Satanás se le entre en el corazón? Y luego leo estos comentarios. Claro que sí. Pastor, ¿puede una persona que esté en la iglesia que Satanás entre en su corazón? Lea los comentarios, yo le voy a responder. Ay. Aquí está su ovejita, Tete Núñez. Bendiciones, madre Tete, querida. te amamos mucho también. No veo los comentarios tampoco, dice Elizabeth. Yo no sé. ¿Será que esa fue la primera vez que lo hicieron? Pregunta Elizabeth. Me imagino que lo de Ananías y Zafira. Lo de Ananías y Zafira, no, es que Ananías y Zafira eran 2 siervos de Dios. Eran 2 personas, ojo, 2 personas que estaban fieles. El problema fue que ellos vendieron una propiedad. Y cuando vendieron una propiedad, todo el que vendía algo le daba 1%, le daba ese diezmo a la iglesia. Y lo sacaba. Porque dice la Biblia que tenían todo en común. Lo que pasa es que no es lo mismo dar diezmo de $10 que dar diezmo de $100, que da de $10,000. No, hay gente que cuando son de 10,000 lo piensa. Ahí Satanás te toca el corazón. Y eso pasó con Ananías. Entonces la persona le abre la puerta. Mire, pastor, el que me diga a mí que cuando ha tenido que dar un diezmo grande, no le han temblado la rodilla y ha tenido que ser intencional y obedecer en contra de su voluntad, miente. Pero el detalle es mejor. Porque de 10 pesos cualquiera da diezmo, de 100 pesos cualquiera da diezmo. Sí. Cuando el diezmo es heavy. Pero que el problema no es el dinero, es mejor que tú no lo des. Claro. El problema es cuando tú dices, tengo esta parte, pero no lo voy a llevar al lugar donde hay que llevarlo, sino que voy a darle a los pobres, voy a darle a los niños, voy a darle esto. Pensando, hay mucha gente dentro de la iglesia que piensa eso. Pensando que lo está haciendo bien. Y lo que está es burlando a Dios. Porque no es la forma. Lo de Dios es lo de Dios y lo del César es lo del César. El problema no es la cantidad del diezmo ni el dinero. No, pero yo no me refiero a la cantidad. Yo me refiero a que nuestra naturaleza pecaminosa, siempre que se nos exija ir más allá en nuestra fidelidad a Dios, pastor, en lo que sea. Si usted va a orar 15 minutos, eso probablemente no le cuesta mucho. Pero si usted tiene que orar 1 hora, sí. Cuando tú te ves forzado en tu fidelidad, eso abarca en todas las áreas. Por eso digo que no es solamente el dinero. Es que nuestra naturaleza pecaminosa le gusta lo fácil, lo suave, lo bueno, lo de no me saque de mi terreno de confort. Por eso que hay maldiciones que hay que romper con esas maldiciones. Porque esas maldiciones te persiguen. El hecho de que tú estés en la iglesia, estés activo, estés ministrando, estés bien de lleno en la iglesia, no quiere decir que tú estás blindado para que el enemigo entre en tu corazón. Entonces, ¿puede un cristiano, el diablo, meterse en su corazón? Pero no meterse. Entrar y hacer una casa, un condominio, un apartamento, hacer 2 marquesinas, entrar los vehículos y hacer un garaje y un Porsche también para cuando venga el verano. Pero pastor, si es una gente que ora mucho y ayuna mucho, ¿cómo que el diablo se le va a meter? Pero yo te voy a hacer una pregunta. El tú ayunar y orar mucho, que es lo mejor que hay. Claro. Lo mejor que hay. Te garantiza de que el enemigo no va a entrar en tu corazón. O no va a tocar tu puerta. O no va a tocar tu puerta. Yo le puedo responder. Respóndame. Vamos al ejemplo de Cristo. ¿Quién oraba y ayunaba y estaba más consagrado que él? Y como quiere el diablo lo zarandeó. Así es. O sea que por eso Jesús... ¿Está escuchando? Por eso la Biblia... Para aquellos que dicen, pero ¿cómo que fulano pecó? ¿Cómo que fulano cayó? Si fulano es una persona que ora mucho y que ayuna mucho. Usted siempre tiene que estar cuidándose. El fariseo no y el se descuide ni un El fariseo segundo. y el publicano. El fariseo ayunaba todos los días. Sí, señor. El fariseo oraba a la vista de todo el pueblo para que vieran que él era una persona que oraba mucho. Era una persona que se consagraba, una persona santa, el fariseo. El publicano era un pecador,
pero era un pecador que reconocía que ha fallado. Y Jesús dijo, el publicano oró diciendo, Señor, perdóname porque yo soy un pecador. Ten misericordia de mí porque yo sí te he fallado. En cambio, el fariseo oró, que era el santo, el que creía que era más superior, oró de la forma, Señor, yo no soy como fulano. Fulano es esto. Todo aquel que hace así, señala para allá, tiene 4 dedos. Tiene 3 dedos que le están señalando, No, diciendo. 4, porque un solo para allá y todo lo demás Sí, por quiere decir que si hay uno para acá y hay 4, tú eres peor que esa persona. Y el fariseo oró de esa forma. Y Jesús dijo le preguntó a los discípulos, ¿quiénes ustedes creen que el Padre escuchó? ¿A cuál de los dos escuchó la oración? Y Jesús le dijo al publicano, ¿por qué? Porque no oró por una famosa santidad equivocada, de apariencia, de sepulcro blanqueado. Y eso lo estamos viendo mucho ahora mismo. Por ahí anda ahora mismo una famosa doctrina, un famoso concilio, cuya apariencia física es casi de querubines. Lo más santo que hay. Pero sin embargo llaman a sus hermanos, a sus consiervos, perros, Sí. ladrones. O sea, cosas que yo no me atrevería ni a repetirla. Más vale que usted no ande con la ropa por aquí, pero que tenga la lengua consagrada, a que usted se crea tan santo por lo que hace externamente y que tenga el corazón, la mente y la boca dañada. Pastor, tenemos algunos comentarios aquí. Dice la hermana Damari, es que ellos, después que vieron que era mucho dinero, mintieron. Eso pasa también con muchas personas, con el diezmo cuando tienen que dar mucho. Lo que yo decía ahorita, no es lo mismo dar diezmo de 100 pesos que dar diezmo de 10,000 pesos, definitivamente. Dice la hermana Cristina, yo digo como dice una amiga, nadie come en McDonald's y paga en otro lugar. Así mismo es. Eso es así. Entra el enemigo y se los come con yuca, definitivamente. Así es. Mire, tengo que estar entrando y saliendo para poder ver los comentarios nuevos. Sangre de Cristo tiene poder. Que no sabemos por qué está... No sé qué es lo que le pasa hoy. De hecho, mira, ahora está frisado, no me deja entrar. ¿Hay algún otro comentario? Precisamente esa persona es la que le tira a Satanás. Claro, mientras más una persona se venda como consagrada, más el enemigo intentará derribarlo. Y ojo con esto. Hay un peligro cuando una persona busca mucho de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay un peligro, pero grave. Hay gente que no busca de Dios porque dice, no, el diablo se me levanta, yo mejor no oro. No tiene que ver con el diablo. Hay un peligro grave a la persona que busca mucho de Dios. La persona que ora mucho, que lee la Biblia mucho. ¿Cuál es el peligro? Que a veces te hace ver a ti más espiritual y más santo que el otro. ¿Por qué? Porque como tú haces todo esto, crees que tú tienes derecho a poder juzgar, criticar y señalar a otros. Y ese es el grave problema, que la gente tiene que cuidarse de eso. Mientras más tú buscas del Señor, tiene que hacerte más pequeñito. Más pequeño. No mirar al otro como que tú eres superior, no. Mira al otro como si fuera mayor que tú. Dice la Biblia, el mayor será vuestro servidor. Así es. El que quiera ser mayor entre vosotros sea vuestro Por servidor. eso acá hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Definitivamente. Y saber que lo que nosotros hacemos, hermano, lo hacemos para la gloria de Dios. No lo hacemos para ser reconocidos. No lo hacemos para ser famosos. No lo hacemos para que la gente nos vea. Si usted ayuna mucho, gloria a Dios. Si usted ora mucho, gloria a Dios. Si usted lee mucho la palabra, gloria a Dios. Eso es lo que un verdadero cristiano hace. Pero no ahora, nunca lo haga para tocar bocina. Para tocar bocina. Y para sentirse superior a otro. Todo lo contrario. La Biblia incluso dice, y vosotros que sois espirituales, restaurad ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué tú crees que Dios, a veces tú ves gente ante los ojos humanos que califican y Dios no los usa? Usted ha visto, y vamos a terminar con esto, usted ha visto mucho esto, gente que no califican ante los ojos humanos. Y esas son la gente con la que esas son la gente que Dios usa. Y usted ha visto gente que ante los ojos humanos califican y Dios no lo usa ni para escribir con la A. Sí, señor. Usted se ha fijado en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que esto es así. Esto es un misterio poderoso. Sí, señor. Por eso la Biblia dice que Él hace conforme como Él quiere, con Él quien quiere y cuando Él quiera.
Nadie puede decir yo me gano esto por tal cosa. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con la manera en la que a nosotros se nos presentó el evangelio. Tú quieres que Dios te use. En otras palabras, tú quieres ser superior a otra persona, ora mucho. Busca mucho de Dios. Ojo, no estamos criticando la oración. Nunca criticaremos ni la oración, ni el ayuno. Todo lo contrario, nosotros somos partidarios de que usted, si ora 2 horas, ore más. Si ora 15 minutos, ore más. Si ayuna una vez al mes, ayune más. Pero, más que el sacrificio, el Señor quiere obediencia. Es la obediencia. Ponga en práctica. El que no pone en práctica todo eso que hace de sacrificio, vuelvo y lo repito, pasa hambre ayunando, pierde sueño orando. ¿Por qué? Porque no está poniendo en práctica. Lo está haciendo para verse superior a los demás. Cuando una persona busca de Dios de verdad y lo pone en práctica, eso es algo extraordinario. Es una persona utilizada por Dios, donde esa persona, donde quiera que vaya, Dios se le refleja en la vida. Pero por eso dice la Biblia que por los frutos, no por lo que yo hago. En los frutos. O sea, no es lo que yo me alimento de Dios, sino lo que yo doy. Es lo que te determina si verdaderamente una persona... Yo te voy a hacer una pregunta. Yo vi una noticia de un pastor. Confesó que hace 50 años había matado a una adolescente. Ay, bendito Dios. Y esos 50 años que ese pastor duró, ¿cómo era? Yéndose en gloria. Yéndose en gloria. Ay, Señor amado. Y mira lo que había hecho. Bendito Dios. Bueno, de hecho, hoy salió, por lo menos hoy lo vi yo, salió una información de un ex cantante cristiano diciendo barbaridades que vio dentro de la iglesia. El que verdaderamente ama a Dios y quiere obedecer a Dios, cada día vive más pequeño diciendo, Señor, yo no soy digno, yo no merezco, Señor, yo no califico, Señor, yo no sé por qué tú me usas a mí, Señor, yo no soy parte. Pequeñito. Esa es la persona que demuestra verdaderamente qué tipo de vida espiritual lleva. De eso estamos hablando en el devocional. Hemos estado hablando sobre los frutos, el fruto del Espíritu y la manifestación del fruto del Espíritu. Porque cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, Él no va a decir bien intencionado, bien orado. No, bien hecho. Buen siervo y fiel. Entonces, hay que tener cuidado con lo que nosotros hacemos y con la intención con la que nosotros lo hacemos. Que todo lo que nosotros hagamos sea para dar gloria a Dios. Para gloria a Dios, exactamente. Para su gloria. Familia, gracias por estar ahí. Disculpen por los inconvenientes con los comentarios que no lo hemos podido ver. No sé qué pasó, pero gracias a Dios nos permitió poder ver algunos. Nos vemos el próximo miércoles en esta continuidad del libro de los Hechos. Ya los capítulos 6 y 7. Para seguir aprendiendo sobre cómo era la iglesia primitiva cuando los discípulos iniciaron este gran movimiento del cristianismo. Le invitamos a que usted lea los capítulos, venga con su Biblia, venga con una libreta y con sus preguntas, porque la idea es que todos aquí crezcamos y aprendamos muchísimo. Le mandamos un abrazo, familia, que Dios los bendiga. Si usted vive aquí en la ciudad de Greenville, le extendemos la invitación para que nos acompañe el domingo a las 5 de la tarde aquí en la ciudad de Greenville. Si no, puede conectarse con nosotros, pasamos una parte de la transmisión del servicio todos los domingos a las 5 de la tarde. Familia, les amamos. Bendiciones.